Hola, el día de hoy hablaremos de los tipos de reproducción con el tema reproducción sexual y reproducción asexual. Abordando el aprendizaje esperado, comprende los tipos de reproducción de los seres vivos y características de las clasificaciones que se desarrolla y tiene relación con la competencia genérica, articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. Esto te ayudará a relacionar los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos. Todo esto con el objetivo de que al término de esta actividad identifiques en tu contexto los organismos que se reproducen asexual y sexualmente. Para ello, te pido que te hagas la siguiente pregunta. Si todos los organismos somos diferentes, entonces nos reproducimos de manera diferente. ¿Tú qué opinas? Hablemos entonces de reproducción. Sabemos que existe una reproducción asexual y una reproducción sexual. Iniciemos primero con la reproducción asexual y hablemos de fisión binaria como un ejemplo de reproducción que se observa en las bacterias y en algunos protozoarios, quienes duplican su ADN dividiendo también su citoplasma generando a dos células idénticas en el sentido de que duplican o más bien contienen la misma información genética de su progenitor. Pero también hablemos de fragmentación como un tipo de reproducción asexual que se observa en las estrellas de mar. Las estrellas de mar, cuando se rompen un brazo, este brazo genera a un organismo completo, idéntico al de su progenitor, pero también la estrella de mar es capaz de regenerar a este brazo que se acaba de romper y a este proceso se le llama regeneración. Hablemos de gemación o germación también como un tipo de reproducción asexual que se observa en las anémonas o pólipos de mar. Las anémonas o pólipos de mar generan un brote. Este brote contiene la misma información genética que la del adulto. Cuando este brote se desprende, se va al subsuelo y nos genera un organismo idéntico también al de su progenitor. Hablemos también de partenogénesis como un proceso de reproducción o un tipo de reproducción asexual que se observa en algunos protozoarios como los rotíferos y en algunos reptiles como los dragones de Komodo, quienes se reproducen asexualmente por medio de huevos no fecundados que contienen el material genético suficiente para generarnos a un organismo completo e idéntico al de su progenitor. Hasta ahorita solamente hemos hablado de reproducción asexual, pero ¿qué pasa con la reproducción sexual? En la reproducción sexual necesitamos de dos gametos. Hablemos de un gameto femenino y de un gameto masculino que al momento de fecundarse se fusionan estos dos núcleos generándonos a una célula diploide que por medio de un proceso de división celular que se llama mitosis, que inicia con una fase previa que se llama interfase, en donde la cromatina está enrollada, pero en esta fase el ADN se duplica y la célula incrementa de tamaño y que cuando está lista para dividirse pasa a una fase que se llama profase. En esta fase los centriolos viajan hacia el ecuador de la célula formando el uso mitótico, los cromosomas se vuelven visibles en forma de X, tomando en cuenta que cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero. El, el o la membrana nuclear desaparece o se desintegra y cuando esto ocurre la célula pasa a una fase que se llama metafase, en donde los centriolos, una vez que formaron el uso mitótico, este ayuda a los cromosomas a alinearse al ecuador. Una vez que los cromosomas se alinearon al ecuador, los cromosomas, más bien las cromátidas hermanas, se separan y se van hacia los polos opuestos. En esta fase se llama anafase. Posteriormente, la célula pasa a otra fase que se llama telofase, en donde el citoplasma se divide formándose también la membrana nuclear y una vez que este citoplasma se divide nos genera a dos células hijas que contienen el mismo material genético. Pero este material genético es recombinante de sus dos progenitores que nos darán
como resultado de un organismo multicelular. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la reproducción asexual y de la reproducción sexual? Nota que en la reproducción asexual todos los organismos no son más que copias de otros organismos, es decir, una copia de su progenitor. No existe una recombinación genética como ocurre en la reproducción sexual. En la reproducción sexual necesitamos de dos progenitores para que haya una recombinación genética y como resultado nos dé a un organismo multicelular derivado de una reproducción de células o división celular por medio de mitosis. Ahora bien, te invito a que apliques lo aprendido por medio de esta actividad. Lo que vas a hacer es que observes en tu comunidad, en tu entorno, a los organismos que se encuentran ahí y los clasifiques de acuerdo al tipo de reproducción que ellos presenten. Nota que para hacer esta actividad tú estarás ordenando información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones, pero también estarás expresando ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. Y en su dado caso que no identifiques qué tipo de reproducción tiene o presenta el organismo, puedes apoyarte del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para que obtengas información y expresar tus ideas. Finalmente, te dejo esta rúbrica de evaluación para que comprendas qué tanto aprendiste y comprendiste de esta información que te acabo de realizar en este video, en el cual valorarás si comprendiste el sentido de la actividad y cómo te ayudará a construir el conocimiento y si la información que recibiste te será útil para tu vida cotidiana y si comprendiste los procesos de los tipos de reproducción, así como si tienes la información suficiente para identificar las formas de reproducción de los seres vivos. Y añado a este pequeño video las licencias y características de este trabajo. Este trabajo tiene una licencia, la autora es su servidora Lisbeth García Flores y Esta, este pequeño material fue realizado en el subsistema de telebachillerato comunitario. Hasta luego.